Ok, entonces diseñemos un ejercicio que contemple todas bueno, en forma general todo lo que es el básico. Y eso lo vamos a hacer mediante, la primera apuesta es diseño de una plantilla de notas, bien sea en el bachillerato, bien sea en la universidad, ¿ok? Es una plantilla preparada para que posteriormente un docente, un profesor, un instructor coloque sus estudiantes las respectivas notas y pueda obtener a medida que va introduciendo la información o después de haber introducido la información puedo tener información relevante sobre su curso o sobre sus diferentes cursos, en el cual también se aplicarán algunas funciones estadísticas, algunas gráficas, eh, y miramos para ver si se puede configurar algún tipo de, de opciones de automatizadas. Bueno, eso es en cuanto a la plantilla, pero la plantilla después va a ser alimentada por el profesor con una lista de estudiantes o de participantes en el curso, que merece entonces otra hoja, y la forma como se colocará la información en esa hoja, pues trataremos de hacerlo lo más automáticamente posible o lo más automatizadamente posible. Bien, entonces iniciemos primero creando la plantilla, no más bien el formato que va a intervenir en la plantilla. En la celda A1 vamos a colocar número, presionamos enter. Este número o en la columna A va a hacer referencia al número secuencial de estudiantes participantes que va a ser parte de la plantilla. En la columna B por el momento vamos a colocarle la identificación en mayúscula de los participantes. Vamos ajustando el tamaño de las columnas presionando doble clic entre los encabezados. Presionamos clic sobre C1 para colocar el nombre completo del participante, o no lo voy a dejar nombre completo nada más. Enter, voy ajustando el tamaño de la columna y aquí vamos a establecer, como si fuese una plantilla universitaria, tres cortes, ¿verdad? Entonces sería primer corte, este primer corte se subdivide a la vez en una nota de un seguimiento 1, una nota de un seguimiento 2 y una nota de un primer parcial, S1, S2, P1, para identificar lo que acabamos de decir. Pero vamos a trabajar con promedios ponderados, no con promedios aritméticos, y a cada una de estas notas o evaluación cuantitativa vamos a colocarle un peso. Entonces este que equivale pues al 25%, este al 25% y este al 50%, para un total del 100%. Entonces la columna G fungiría entonces como el total, me coloco en G1, total del primer corte, total primer corte mejor, total primer corte, enter. Bien, por ahora solamente he introducido información tipo ¿qué? Bueno, en este caso la información que he introducido o el valor que he introducido en la celda es tipo texto. Miren que automáticamente se va ajustando hacia la izquierda. Tipo texto aquí en G1 se ajusta hacia la izquierda. Tipo texto S1, tipo texto S2, aunque tenga un número, es también bueno, en este caso es alfanumérico, pero miren que se ajusta hacia la izquierda. Pero ya cuando colocamos 25% ya es algo numérico y se ajusta hacia la derecha. Bien, ahora sí comencemos a aplicar algún tipo de, primero, alineaciones. Y eso se contempla dentro de los formatos, ¿verdad? Entonces seleccionamos A1, A1, A3 y vamos a convertir estas tres celdas en una sola, como presionando clic sobre combinar y centrar. Automáticamente combina y centra, pero miren que el número quedó en la parte inferior centrada de estas tres celdas. Lo que viene a continuación entonces es aplicarle este botoncito de alineación, que es alinear en el medio, para que quede en la mitad de la mitad número.
Ok, entonces lo mismo hacemos con identificación. Presionamos clic sobre uno, seleccionamos hasta B3, aplicamos combinar y centrar, y también el botoncito este que es el de alinear en el medio. Si nos damos cuenta entonces en la botonera, exactamente en el grupo alineación, te das cuenta que los botones que se han aplicado tienen un color verde. Entonces se han aplicado tres botones: alinear en el medio, centrar, combinar y centrar. Bueno, para no presionar esos tres botones nuevamente, lo que hacemos es utilizar este botoncito que hace parte del portapapeles aquí en la pestaña inicio, y es el de copiar formato. ¿Qué significa copiar formato? Realmente esto donde estamos colocado identificación tiene una serie de formatos, ¿verdad? Y el formato es una alineación también. Entonces, para aplicarle a nombre completo ese mismo formato o esas mismas instrucciones que se le dieron, entonces podemos presionar una sola vez el botón copiar formato y se lo aplicamos aquí en nombre completo presionando sobre la celda C1. Entonces automáticamente toma el formato más no el contenido, ¿verdad? Más no el texto. Muy bien, pero vamos a seleccionar estas tres grupos de celda combinada, vamos a aplicarle un relleno siguiendo con esta intención de formatos, ¿verdad? Entonces vamos a aplicarle un relleno, el color que ustedes quieran. Yo voy a escoger este, y al mismo tiempo le voy a aplicar entonces bordes. Cuando presionas clic sobre bordes, te das cuenta que hay una serie de bordes de todo tipo, pero en este caso vamos a escoger el tipo de bordes, todos los bordes. Entonces la aplicación de los bordes y la lista esta que se muestra acá, pues dependerá del ejercicio que usted está haciendo. En este caso vamos a presionar clic sobre todos los bordes, y miren que se aplica a todos los bordes. Muy bien, continuamos entonces con la información que está en la columna D y la organizamos para darle una mejor apariencia. Seleccionamos D1, mantenemos presionado clic hasta F1. Ahí realmente estoy seleccionando un rango de D1 2 puntos F1. ¿Qué voy a hacer con esas tres celdas seleccionadas pero de una forma horizontal? Voy a aplicarle combinar y centrar también. No es necesario aplicarle alinear en el medio. ¿Por qué? Porque ya está prácticamente en el medio, ¿no? O sea, se dan cuenta que si lo aplicamos no surte ningún efecto. Sin embargo, asegúrense presionando clic sobre alinear en el medio. Bueno, lo mismo vamos a hacer con el rango de 2 F2 y presionamos clic en centrar. En este caso no estamos combinando, simplemente estamos seleccionando tres celdas, y esas tres celdas al mismo tiempo estamos aplicándole a cada una de ellas centrar, y lógicamente también podemos aplicar en el medio. Aquí no estamos utilizando combinar y centrar. Lo mismo vamos a hacer entonces con el rango de 3 F3, le aplicamos centrar y alinear en el medio. Muy bien, ¿qué nos falta aquí? Nos hace falta colocarle un color, ¿verdad? Bueno, vamos a terminar acá lo que es la columna G. La columna G, desde G1 hasta G3 la seleccionamos, aplicamos combinar y centrar. Aquí vamos a aplicarle una cosa que no lo hemos aplicado, que es ajustar el texto. Entonces, que el texto, como es lo suficientemente largo, el punto de vista horizontal se ajuste al tamaño que tiene ahora mismo la columna G. Y nos aseguramos de presionar clic en alinear en el medio. Entonces mire todo lo que tiene G1 hasta G3. Tiene combinar y centrar, ajustar texto, alinear en el medio y centrar. Muy bien. Vamos a colocarle el fondo. Usted puede seleccionar el color que usted quiera. Yo simplemente voy a hacer referencia a esto. Voy a tratar de con un color determinar el color de lo que tiene que comprimir corte. Le doy también ajuste. También le aplico los bordes. Acá voy a colocarle también un color diferente, ya que quiero resaltar más que todo es la importancia de la columna, ¿verdad? Bien, listo. Entonces, hasta el momento tenemos una serie de información, ¿verdad? Un grupo de información, un grupo de datos que están representando las notas de un participante. Bueno, aprovecho de una vez para colocarle los tamaños que posiblemente va a tener mi plantilla. Entonces la plantilla que estamos diseñando. Entonces aquí lo que va a ver es una serie de secuencia de números. Entonces voy a ajustar, creo que eso justifica ajustar con doble clic. Si necesito más tamaño pues lo voy ajustando, pero
por ahora este tamaño de esa columna es suficiente. En el caso de identificación, podemos pues asumir que las identificaciones son un número de cédulas aquí en Colombia, y un número de cédula cualquiera puede ser 1.048.048 103.456. Bueno, estoy inventando esta cédula. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Muy bien, entonces lo que me da a entender que es suficiente este campo, voy a ajustarlo, pero al fin de cuentas se está ajustando de acuerdo al encabezado que está como identificación, ¿verdad? Entonces es suficiente, pero en el caso de nombre completo sí pienso que posiblemente podemos ampliarlo un poco. Entonces hay muchas formas de colocarle un tamaño a una columna. Ya lo habíamos hecho antes con ajustar, que se ajusta automáticamente al, al valor más significativo o más grande que tenga el contenido de la columna, pero en este caso vamos a colocarle el tamaño de esta columna de una forma diferente. Entonces nos colocamos en cualquier celda de la columna, nos vamos acá, nos aseguramos que la pestaña es de inicio, nos vamos para acá para formato, seleccionamos ancho de columna y ahí vamos a colocarle un tamaño de algo así como de 25. ¿Qué tipo de medida se está utilizando acá? Bueno, puede ser que se esté utilizando el tamaño en píxel. Bueno, eso lo vemos más adelante, pero posiblemente todavía nos falta un poco más de ancho. Entonces vamos a colocarle el ancho algo así como bueno, vamos a colocar unos 40 para ver cómo se ve. Bueno, más o menos así, sí, puede ser. Bueno, este nombre completo aquí lo habíamos colocado que fuese centrado. Ok, no importa. Bien. En el caso de los primer cortes, en el caso del primer corte donde va el seguimiento 1, seguimiento 2 y parcial 1, entonces posiblemente es mejor seleccionar las tres celdas que equivalen a las tres columnas y le damos un tamaño también uniforme. En este caso nos vamos para ancho de columna y le damos un valor como de 5. Creo que aquí es suficiente para colocar los valores de las notas correspondientes a S1, S2 y P1. En el caso de primer corte, pues también vamos a establecer un valor estándar. Por defecto está 10. Vamos a ver si le colocamos 8. Y todo teniendo en cuenta que quepa sin ningún problema que el encabezado, ¿no? Más que todo, por lo menos en el caso de identificación, a pesar de que es demasiado, pues lo ajustamos de acuerdo a qué, de acuerdo al encabezado, para que sea para no recordar el encabezado y sea mucho más explicativo lo que queda, ¿no? Bien, entonces voy a borrar esto acá, no me interesa. Voy a proseguir con mi plantilla. En términos de notas universitarias, posiblemente no es necesario un primer corte. Pueden ser 3 cortes más durante todo un semestre, ¿verdad? Entonces, bueno, 3 cortes durante un semestre. Posiblemente sería más corte si fuese un año, porque hay unas carreras que van por año, otras que van por semestre. Entonces lo que vamos a hacer es copiar. Vamos a copiar. Primero que todo seleccionamos en este caso desde 1 hasta G3, lo que corresponde a todo el primer corte o todas las notas del primer corte. Presionamos control C, nos vamos y presionamos clic sobre H1. Aquí vamos a hacer un pegado especial. En este caso podemos pegar primero. Miren a medida que usted va colocando los botoncitos, que usted se va dando cuenta cómo quiere pegar las cosas, ¿no? Entonces hay uno que hasta transponer, pero miren que lo más conveniente es utilizar mantener ancho de columnas de origen. Es correcto, entonces presionamos clic sobre este, que es el más apropiado, pero les decía que también hay otro corte. Entonces presionamos clic sobre L1. Se nos permite entonces seguir pegando. ¿Por qué? Porque todavía, si se dan cuenta, lo que queríamos copiar de origen todavía está con el subborde punteado, diciendo que todavía está en la memoria para que se copie. Entonces presionamos clic sobre L1, nos vamos a pegar y utilizamos la misma opción, ¿no? La opción de mantener ancho de columnas de origen. Listo, entonces ya solamente esos 3 cortes son los necesarios. Voy a colocarme de una forma que se puedan visualizar los 3 cortes al tiempo. Ahí están los 3 cortes. Puedo presionar clic en cualquier lugar o cualquier otra celda diferente para bueno, puedo presionar Escape mejor para quitar el punteado, y ahora sí entonces comienzo a cambiar las cosas. Aquí en primer corte no va a primer corte, sino va a segundo corte. Cambio primer corte por segundo corte. En cada segundo corte tendrá su seguimiento 1 y su seguimiento 2, pero su
parcial no es parcial 1 sino parcial 2, y vamos a dejarle los mismos promedios o los mismos porcentajes aplicados a cada una de las notas, 25, 25 y 50. Aquí en total sería total segundo corte, y nos damos cuenta entonces que posiblemente, bueno, en este caso el tamaño o el ancho, el tamaño de la columna no es suficiente para albergar el nombre. Sin embargo, o el encabezado, sin embargo, para no quitar la uniformidad de los tamaños de que viene con la columna G, con la columna K y con la columna O, es más conveniente disminuir el tamaño de la fuente. Voy a presionar un solo clic y me cambia el tamaño de la fuente a un poco más pequeña, pero se ajusta al tamaño de la columna. Primer corte, bueno, en el tercer corte también modifico, ¿no? Ahí iría un tercer corte, no un primer corte, tercer corte, que tendría un seguimiento 1, un seguimiento 2 y un parcial 3, bueno, o también podemos llamarle examen final. Seguiríamos entonces con el mismo 25, el mismo 50% de ese tercer corte, y aquí sería total tercer corte. ¿Cabe en la columna? Sí, no hay necesidad. Entonces simplemente minimizo acá, o alejo un poco más lo que estoy haciendo, y ahí tengo los encabezados donde se van a introducir las notas, los encabezados que representarán mi nota. Bueno, a todas estas se necesita una columna de nota definitiva, y esa la vamos a colocar en la siguiente columna, que es la columna P. Seleccionamos P1, P3, le aplicamos combinar y centrar, ajustar en el texto, alinear en el medio y centrado. Ok, vamos a colocarle un relleno diferente a esta, ya que posiblemente es un poco más significativa que las demás notas. Vamos a colocarle algo más intenso. Le aplicamos también bordes y vamos a, bueno, en este caso nota definitiva, vamos a dejarla con ese tamaño que está por defecto. No le vamos a cambiar el tamaño, vamos a dejarla con ese tamaño, cosa de que quepa el encabezado. Ok, en este caso, bueno, vamos a colocar aquí en formato, vamos a colocarle realmente un tamaño de 10, enter. Bueno, miren que todavía no cabe, vamos a disminuirlo un poquito para dejarlo en 10, y aquí está nota definitiva. Listo. Entonces, como todo esto es texto, así como tiene Word, ustedes de seguro que ya han manejado también Word, posiblemente usted aquí le coloca negrilla, cursiva, bueno, como quieran, pero eso en este caso, en mi concepto, no se necesita. Y además, para ya terminar el encabezado de mi planilla de notas, aquí vamos a colocar una observación, una columna de observación. Seleccionamos Q1, Q3, ajustamos, combinar y centrar, ajustar en el texto, alinear en el medio, y este tamaño pues vamos a colocarlo un poco más amplio. Vamos a establecerle pues que en nuestro formato, colocándole un tamaño, vamos a colocar un tamaño de 20. Muy bien. El relleno, bueno, simplemente pongo a consideración y listo. Bien, como quieran pueden. Ok, creo que completamos una primera intención, que es colocarle los encabezados a nuestra plantilla de nota. Plantilla o planilla de nota, como quieran llamarlo. Listo, aquí se ve de forma holística, ahí está todo. Muy bien, entonces vamos a suponer que en nuestra plantilla máximo tendría alrededor de unos 50 estudiantes. Entonces vamos a colocarle algo así como, bueno, por ahora máximo, pero es que la idea es que no tenga ninguno, pero vamos a establecer un límite, por lo menos para trabajar mejor. Entonces vamos a colocarle 1. Entonces aquí iría 2, 3, 4, 5, hasta 50 estudiantes. Sin embargo, aquí voy a aplicar algo muy práctico que tiene Excel, y es la autocompletar, y en este caso vamos a autocompletar número. Entonces, para autocompletar número lo que tenemos que hacer es colocarle
el número 1 y el número 2 y Excel se encargará de seguir la serie 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y así sucesivamente. ¿Qué determina que la serie viene 3? Porque tengo un 1 y un 2. Entonces, ¿qué hago? Selecciono selecciono estas dos celdas que contienen el 1 y el 2 y mantengo presionado clic en el botoncito de copiar fórmula. Voy bajando y miren que automáticamente también va estableciendo una etiqueta al lado, ¿no? No se fijen por la fila, fíjense por la etiqueta que va saliendo y van a soltar el cursor, van a soltar van a soltar el mouse del portátil o de su computador. Van a soltarlo cuando esté en la etiqueta 50. Entonces automáticamente ahí le hizo como especies de, de una autonumeración, ¿no? Bien, entonces ahora ya estableciendo prácticamente nuestra entre comillas tabla, vamos a seleccionar el rango desde A1 hasta precisamente donde terminan los estudiantes, que en este caso viene siendo hasta la fila 50 y nos vamos, seguimos con Shift presionado y nos vamos hasta la columna Q, que es la donde está observación. Entonces en este caso el rango sería algo así como A1 Q53 y a todo este rango ya seleccionado que va a representar nuestra tabla o nuestra plantilla vamos a aplicarle todos los bordes. Ok, le aplicamos todos los bordes y ya tenemos nuestros límites establecidos por lo menos en la plantilla. Muy bien. Continuando con esta plantilla, ahora vamos a asegurarnos de algo. Vamos a seleccionar desde el rango C4 todo lo que es nombre completo, pero a partir de donde se van a colocar los registros. Yo voy a presionar Control Shift flecha hacia abajo y miren que todo se va hacia el final. Entonces nada, mantenemos presionado Shift y nos dirigimos manualmente con el cursor porque tenemos un límite, ¿verdad? Que es hasta 50. En el caso de los registros serían 50, pero en la fila sería 53 por el momento. A esto vamos a aplicarle un color algo así como azul y lo coloco así no para adornarlo, más que todo es para identificar que en esa columna vamos a aplicarles una fórmula. Fórmulas, en este caso van a ser fórmulas, funciones, en el caso de nombre completo. Nos vamos para total primer corte y también vamos a colocarle exactamente donde van los registros, vamos a colocarle un color azul que también nos dice que ahí vamos a aplicar una fórmula. En el caso también de segundo corte hacemos lo mismo, como quieran hacerlo, yo lo estoy haciendo de esta forma, pero total es como que identificar que ahí vamos a utilizar unas fórmulas. Miren, tanto total tercer corte como nota definitiva como observación, manteniendo presionado clic izquierdo y con la flechita pues estoy haciendo todo esto, me lo llevo hasta el final de mi plantilla de notas. Listo, y entonces aquí le aplico ese color. Muy bien. En nuestro primer corte, en nuestro segundo corte, en nuestro tercer corte, se asume entonces que las columnas que están en blanco es donde el instructor, el profesor, docente va a colocar la nota. Como el caso que estamos haciendo es un caso universitario, normalmente las universidades califican del 0 al 5, entonces, bueno, aquí en Colombia. Entonces vamos a trabajar con esto decimales, le colocamos un 0, bueno, le damos Enter y pues el formato por defecto que tiene esta celda es general, ¿verdad? Entonces vamos a aplicarle a esto, vamos a aplicarle dos ceros más y miren que ya en la parte superior ya deja de ser número y se convierte en ¿qué? Se convierte deja de ser general y se convierte en número. Este es el formato que vamos a utilizar, ok, pero lo hemos hecho solamente en la celda de 4. Vamos a copiar de 4 hacia la derecha para que abarque las demás notas y una vez seleccionado este, pues entonces lo desplazamos hasta el último registro. Ok, entonces en este formato ya tiene aplicado por defecto tiene aplicado ¿qué? Tiene aplicado el formato de ceros en todo el primer corte. Vamos a copiar esto, vamos a copiar como son la misma
las mismas columnas que hay para primer corte y segundo corte. Vamos a copiar todo esto y vamos a pegarlo en segundo corte y en tercer corte. Muy bien. Entonces, continuando entonces con nuestra plantilla, ahora sí vamos a... Bueno, entonces considero que también es necesario que el tercer corte también tenga, bueno, le coloco 0 y después que le coloco de los decimales, ¿no? Tercer corte también contenga todo esto. Le doy doble clic. Aquí sí me funciona el doble clic cuando copio fórmula porque ya tengo el límite establecido, bien sea en una columna izquierda que me dice hasta dónde llega o una columna derecha que me dice hasta dónde llegue. Entonces nada, aquí simplemente le doy control C, pego en segundo corte, pego en tercer corte y nota definitiva también necesitaría tener estas notas. Entonces este tipo de formato. Miren que queda la columna todavía resaltada como para seguir copiando. Simplemente puedo presionar Escape y continuamos entonces. Bueno, yo creo que llegó el momento de aplicar las fórmulas. Y como les decía, las fórmulas están en las columnas azules. Muy bien, vamos a dejar nombre completo para el final, porque aquí estamos preparando la plantilla y vamos a construir las fórmulas que hacen parte de total primer corte, total segundo corte, total tercer corte, nota definitiva. Muy bien, entonces recordemos que aquí vamos a aplicar son promedios ponderados y aquí venimos a explicar dos cositas importantes en Excel, que son lo que es una celda relativa y una celda absoluta, o referencia relativa o referencia absoluta también se le llaman. Entonces les digo que Excel por defecto sus celdas son relativas. Entonces esto de aplicar referencia relativa y referencia absoluta, recuerden que para la construcción de fórmulas se utilizan referencias. En el caso de la referencia que se utilizan por defecto son las referencias relativas. ¿Por qué el nombre es relativo? Porque cuando tú copias una fórmula, que lo vamos a experimentar acá, cuando se copia una fórmula, pasa que Excel automáticamente te ayuda copiando esa fórmula, no con las mismas referencias, sino que va cambiando las referencias de acuerdo a la posición donde se está aplicando la fórmula. O sea, va cambiando de acuerdo a la fila o a la columna, de acuerdo si te está moviendo hacia abajo, hacia arriba, hacia la izquierda o hacia la derecha. Automáticamente Excel te va cambiando, relativamente te va cambiando la referencia para ajustarlo, ¿no? Él comprende de que es así, de que normalmente tú necesitas ir cambiando la fórmula para ir surtiendo el efecto lógico, ¿no? Pero realmente no funciona siempre la referencia relativa y entonces hay la necesidad de aplicar referencias absolutas. Entonces vamos a caer en el error de por qué el problema de referencias absolutas y por qué necesitamos una referencia. ¿Por qué el problema de referencias absolutas y por qué necesitamos una referencia? ¿Por qué el problema de referencia relativa y por qué necesitamos una referencia absoluta? Muy bien. Entonces el promedio ponderado, voy a ampliar un poquito más esto porque ahora sí yo voy a trabajar con fórmula. Yo creo que hasta el momento lo que hemos trabajado siempre son formatos. Y entre los formatos trabajamos con alineaciones, trabajamos con formatos numéricos y trabajamos con algo de fuentes, ¿ok? Y algo de portapapel inclusive. Aquí vamos a concentrarnos en las fórmulas. Entonces nuestra primera fórmula, nuestro primer reto, vamos a tomar la columna total primer corte. Y consiste en que esta nota que va aquí, que está tomando de un estudiante, se multiplica por este 25%, esa es su participación en el total del primer corte, se multiplica por este 25%. Esto equivale a la participación de eso como seguimiento 1. En el caso del seguimiento 2 se toma el valor que está acá y se multiplica por este 25%. Entonces en su defecto de referencia es algo así como que E4 se multiplica por E3. ¿Ok? Y aquí también entonces el valor que se toma acá se multiplica por este 5, ¿no? Por este 50% es la cosa, que en este caso sería entonces F4 multiplicado por F3. Bueno, ese es el orden de ideas. Vamos a hacer nuestra
fórmula es una fórmula sencilla porque es una fórmula aritmética que simplemente es, ojo, presiono el signo igual porque recuerden que el signo igual o el signo más para iniciar fórmula, eso es necesario, ya le estamos indicando al cel que es una fórmula. Presionamos clic sobre D4, él automáticamente va creando la fórmula sin necesidad de, puedes digitar D4, pero si te da la posibilidad de simplemente cliquear sobre la referencia, pues automáticamente te va colocando. Esto se multiplica, recuerden que la multiplicación del computador es un asterisco por esta celda o esta referencia o el contenido de esta celda o esta referencia que viene siendo de 3. Ok, esto lo sumo, se lo sumo al contenido que está en E4 y lo multiplico por el contenido de E3. Esto lo sumo por el contenido de F4, pero miren que no tengo la posibilidad de darle clic porque está solapando la fórmula que estoy haciendo. No, hay muchas formas de obtener la celda F4. En este caso yo voy a seleccionar aquí H4 momentáneamente, me dirijo con las flechas hasta F4 y simplemente ya lo seleccioné y esto lo multiplico por algo que sí está visible, F3. Ok, realmente eso es mi fórmula. Me doy cuenta que se me ayuda con los colores para poder determinar que esto es lo que estoy haciendo y al parecer todo está bien, le voy a presionar Enter. Entonces no se nota ningún resultado, el resultado pues es 0 en este caso porque todavía no tienen valores las columnas D, E y F. Muy bien. Normalmente sería lo más fácil sería copiar la fórmula utilizando este botoncito hacia abajo, pero si nos damos cuenta, miren que el 25% siempre se tiene que multiplicar por toda esta columna, el 25% por toda esta columna y el 50% por cada uno de los elementos de esta columna. Eso es así. Si tú copias, le das doble clic a la fórmula, tú te das cuenta pues que lo copiaste hasta el final, hasta los 50, si te das cuenta, ahí están hasta los 50 nada más, hasta ahí llegó, y analizamos qué fue lo que se copió. ¿Qué te das cuenta? Bueno, vamos a ampliar un poquito más para que sea mejor. Voy a ampliar un poquito más para que sea mejor la fórmula. Y si le doy clic acá y le doy clic acá nuevamente, entonces tengo la fórmula aquí y la puedo modificar acá. O sea, estoy modificando la fórmula no en la barra de fórmula, sino en la celda. ¿Qué te das cuenta? Te das cuenta que en la segunda fórmula que copiaste no se está multiplicando el valor del segundo registro por el 25%, sino que sobre inmediatamente la celda superior. Entonces eso está malo, ¿verdad? Porque realmente no es de 4 como lo hizo relativamente Excel, sino que aquí va de 5. Ok, aquí iría de 5, ¿cierto? Iría de 3 de las cosas. De 3 para que lo multiplique por el 25%. E5 está bien, pero no se multiplica por E4, sino por E3. F5 está bien y no se multiplica por F4, sino F3. Ahora sí la fórmula sí tiene sentido y le doy Enter. ¿Ok? Pero ¿qué está pasando? Que tendría que venir a ¿qué? A modificar cada una de mis ¿qué? De mis fórmulas. No. Entonces aquí es donde intervienen las referencias absolutas. Entonces, mi primera fórmula, que es la que debo dejar perfecto para copiarlo, me coloco en la barra, en la barra y aquí también me coloco, y aquí es donde voy a utilizar las referencias absolutas. ¿Qué es una referencia absoluta? Entonces, cuando se copia fórmula, una referencia absoluta es aquella que se marca y se dice, hey, cuando se copie la fórmula, usted quédese quieta. Entonces, D3, E3 y F3 deben de quedarse quieta en el momento de copiar fórmula. Debe cambiar la D4, E4 y F4 de cambiar relativamente, sí. Entonces aquí vamos a hacer una combinación de dejar alguna referencia relativa y a otras colocarlas en absoluto. Entonces esta D3 que está aquí la quiero convertir en absoluto, me coloco entre la D y el 3, o sea entre la columna y la fila, y presiono la tecla F4 y miren que automáticamente presionando F4 me coloca un signo peso delante de la columna y un signo peso delante de la fila. O sea, aquí lo que estoy haciendo es que mediante esta tecla estoy convirtiendo una celda de referencia relativa a referencia absoluta. Lo que significa también que al momento de copiar la fórmula, D3 siempre va a quedar absolutamente fijo. No solamente D3 necesito, también E3. Entonces me coloco entre la E y el 3 y presiono también F4. 4. Lo mismo hago entonces con F3, que también debe quedar fijo.
y le presiono F4. Muy bien, ahora sí tengo mi fórmula bien construida, presiono Enter y vamos a ver el efecto de esto. Nuevamente me coloco en mi fórmula, le doy doble clic para copiar y si vamos a analizar la fórmula nos damos cuenta que el primer parámetro, el tercer parámetro y el quinto parámetro relativamente van cambiando, pero el parámetro 2, el parámetro 4 y el parámetro 6 van quedando siempre fijos o absolutos, ¿verdad? De 3, E3 y F3 como están en absoluto, no va a repercutir en el cambio relativo. ¿Ok? Entonces eso es y para qué se utiliza, bueno, en este momento, porque lo necesitamos, la referencia relativa. Entonces ya como ejercicio hagamos el segundo, ¿verdad? Ya no necesitamos posteriormente cambiar a referencia absoluta, sino que de una vez vamos colocando como referencia absoluta. ¿Cómo? Hacemos lo mismo, igual, esto lo multiplico por esto, pero cuando presiono clic aquí, ¿verdad? Que seleccione esa celda, automáticamente de una le coloco F4 para que lo convierta de una. No tengo necesidad de colocarlo en la mitad, simplemente como la estoy construyendo, le coloco F4 y automáticamente lo va colocando. Ahora esto lo voy a sumando por esto, multiplico por esto, por I3 en este caso y lo convierto a valor absoluto con F4. Lo sumo, no aparece como siempre. Aquí si tú sabes cuál es la celda, entonces simplemente la digita. En este caso es J ¿qué? Este es J4, ahí está. No tuviste necesidad de utilizar el cursor ni nada por el estilo, tú sabías cuál era. Lo multiplico por J3 y este J3 es valor absoluto. Presiono Enter y ahí tengo mi siguiente fórmula. Copio y todo está bien. Listo. Bien. Ahora, si se preguntan por si le puedo colocar paréntesis o no, si es conveniente, bueno, aquí no hay ningún problema con relación a- al orden al orden de los operadores, ¿cierto? Porque aquí, como en todo, se toma la prioridad. Entonces, primero se multiplican y después se suman. ¿Ok? Entonces, pues no hay ningún problema. Sin embargo, si usted quiere ser más organizado, vamos a hacerlo aquí en esta tercera oportunidad. Vamos a hacerlo con paréntesis. Yo puedo decir, bueno, entonces abro paréntesis, esto lo multiplico por esto, F4 y cierro paréntesis. Es una forma como de organizar las cosas, ¿verdad? Abro suma, abro paréntesis, esto lo multiplico por esto, por en este caso M3, le aplico referencia absoluta, cierro paréntesis, abro paréntesis porque me falta todavía el examen final. Puedo colocar el cursor acá y moverme hasta la celda que necesito, que en este caso es N4, y esto lo multiplico por el 50% del examen final y lo convierto en con F4 a valor absoluto. Enter y ahí tengo también mi fórmula, pero un poquito más organizada con paréntesis. ¿Ok? Entonces, nada, en Excel se aplican también, así como en la matemática normal, común y corriente, se aplican los signos. Listo, entonces ya apliqué mis primeras tres fórmulas. Fórmulas que lo que tratan de resultar es un promedio ponderado de un total primer corte, un total segundo corte y un examen final. Bueno, la nota definitiva también es ponderada, no es un promedio aritmético, también es ponderada porque la idea es que cada uno de los cortes tenga un valor, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a insertar una nueva fila. Ojo, es una sola nueva fila, no varias filas. Si te colocas acá en A1 y quieres insertar una fila, te das cuenta de que podrías insertar tres filas al tiempo porque son, a pesar de que supuestamente es una sola, son tres filas las que estás tomando. Si le das insertar fila, por lo general la inserción siempre es en la parte superior, ¿verdad? De donde estás ubicado. Presionas clic acá y te das cuenta de que insertó tres al tiempo, pero ese no es el caso. Entonces le damos control Z para devolvernos, como todo Word, como todo PowerPoint, y en este caso nos vamos a ubicar mejor acá, donde dice D1, en el rango de 1 a E1. Ahí sí, pues se está utilizando solamente una celda. Presionamos en insertar fila y ahí no estás insertando una sola fila. Bien, ¿esta fila para qué? Para colocar aquí en la parte superior. Bueno, miren una cosa importante. Se insertó una fila, ¿y cuál fue el resultado?
al insertar la fila de las... ¿Qué pasó con con la fórmula? Si la fórmula tenían establecido una referencia relativa, ok, sí, pero también una referencia absoluta. Bueno, vamos a colocar aquí en la fórmula que hice, y miren que cuando las referencias absolutas eran D3, E3, D3, E3 y F3, cuando tú insertas una fila, él entiende que todo se está moviendo y nada se tiene por qué desbaratar. Entonces, nada, aquí asume también, inclusive en la referencia absoluta, de que ya no es de 3 sino de 4 porque estás insertando una fila. Todo esto automáticamente te lo hace Excel y es transparente para ti. No, nada, entonces para calcular la nota definitiva, tú le vas a colocar un valor acá en total primer corte. En este caso vamos a colocarle que esto equivale a un 20%, que el total segundo corte equivale a un 30%, y el total del tercer corte equivale a un 50%. Entonces aquí también la nota definitiva necesita un promedio ponderado, listo. Entonces sería, como ustedes lo quieran hacer, abro paréntesis, tomo la nota del primer corte, total primer corte, y eso lo multiplico con este G1, que es el 20%. Sin embargo, eso siempre va a ser fijo, así que necesito convertirlo a valor absoluto. Cierro paréntesis, sumo, abro paréntesis, selecciono esto, que es el total del segundo corte, o por lo menos el primer registro, lo multiplico entonces por K1, que equivale al 30%, le aplico referencia absoluta, sumo, esto entonces lo tengo que multiplicar por tercer corte, no lo veo, me coloco acá, me voy con la flechita del cursor, que en este caso es O5, y esto lo multiplico por O1, le aplico el F4 para convertirlo en valor absoluto. Enter, ya tengo la fórmula de mi nota definitiva, y simplemente simplemente es copiarlo. Simplemente es copiarlo. Bueno, pienso que hasta aquí pues ya aplicamos fórmulas sencillas, fórmulas como operadores aritméticos en este caso, y no aplicando, bueno, si necesitaríamos un promedio aritmético, en este caso promedio ponderado, si necesitaríamos un promedio aritmético, entonces sí necesitaríamos, más fácil es utilizar funciones, ¿no? Porque hasta el momento no hemos utilizado ningún tipo de función. Entonces, esto es lo que va quedando de mi plantilla. Bueno, lo máximo que puedo ampliarlo para verlo en términos generales es hasta allí. Entonces, por ahora vamos a dejarlo hasta allí y ahorita continuamos. Esta vaina no estaba arrancada. Ok, sí, control, shift, stop.